de la contradicción característica de la sociedad capitalista en esta obra. La primera es la de una contradicción entre las fuerzas y las relaciones de producción. La burguesía crea sin cesar medios de producción más potentes, pero las relaciones de producción, es decir, a la vez las relaciones de propiedad y la distribución de las rentas, no se transforman al mismo ritmo. El régimen capitalista es capaz de producir cada vez más. Ahora bien, a pesar de este aumento de las riquezas, la miseria sigue siendo el lugar de la mayoría. Aparece pues una segunda forma de contradicción, la que existe entre la progresión de las riquezas y la miseria creciente de la mayoría. A raíz de esta contradicción, impulsar una crisis revolucionaria. El proletariado, que constituye y constituirá cada vez más la inmensa mayoría de la población, se constituirá en clase, es decir, en una unidad social, aspirando a la toma del poder y a la transformación de las relaciones sociales. Ahora bien, según el pensamiento de Marx, la revolución del proletariado diferirá en naturaleza de todas las revoluciones del pasado. Todas las revoluciones del pasado eran hechas por minorías a favor de las minorías. La revolución del proletariado será hecha por la inmensa mayoría a favor de todos. La revolución proletaria señalará pues el final de las clases y del carácter antagónico de la sociedad capitalista. Esta revolución, que conseguirá la supresión simultánea del capitalismo y de las clases, será la obra de los propios capitalistas. Los capitalistas no pueden no transformar la organización social. Comprometiéndose en una competencia inexpiable, pueden aumentar los medios de producción y al mismo tiempo aumentar la masa proletaria y su miseria. El carácter contradictorio del capitalismo se expresa en el hecho de que el crecimiento de los medios de producción, en vez de traducirse en el aumento del nivel de vida de los obreros, se traduce en un doble proceso de proletarización y de empobrecimiento. Marx no niega que entre los capitalistas y los proletarios haya hoy múltiples grupos intermedios: artesanos, pequeños burgueses, negociantes, campesinos propietarios. Pero afirma dos propuestas. Por una parte, a medida de la evolución del régimen capitalista, habrá una tendencia a la cristalización de las relaciones sociales en dos grupos: los capitalistas y los proletarios. Por otra parte, solo dos clases representan una posibilidad de régimen político y una idea de régimen social. Las clases intermediarias no tienen ni iniciativa ni dinamismo histórico. Solo hay dos clases que pueden poner su marca sobre la sociedad. Una es la clase capitalista y otra la clase proletaria. El día del conflicto decisivo, cada uno se verá obligado a incorporarse a los capitalistas o a los proletarios. El día en que la clase proletaria haya tomado el poder, una ruptura decisiva se producirá en el curso de la historia anterior. En efecto, el carácter antagónico de todas las sociedades hasta nuestros días habrá desaparecido.
Cuando en el curso del desarrollo los antagonismos de clase hayan desaparecido y se concentre toda la producción en las manos de los individuos asociados, la autoridad pública tomará su carácter político. El poder político, al sentido estricto, es el poder organizado de una clase para la opresión de otra. Si en la lucha contra la burguesía el proletariado está forzado a unirse en una clase, si por una revolución se constituye en una clase dominante y como tal suprime violentamente las antiguas relaciones de producción, suprime entonces al mismo tiempo que este sistema de producción las condiciones de existencia del antagonismo de clase, suprime entonces las clases en general y su propia dominación como clase. La antigua sociedad burguesa, con sus clases y sus conflictos de clase, da paso a una asociación donde la libre apertura de cada uno es la condición de la libre apertura de todos. Este texto es totalmente característico de uno de los temas esenciales de Marx. Considera que la política o el Estado son segundos fenómenos con relación a lo que pasa en la sociedad. Por eso presenta al poder político como la expresión de los conflictos sociales. El poder político es el medio por el cual la clase dominante, la clase explotadora, mantiene su dominación y su explotación. En esta lógica, la supresión de las contradicciones de clase debe lógicamente implicar la desaparición de la política y del Estado, porque político y Estado son aparentemente los subproductos o la expresión de los conflictos sociales. Así, el centro del pensamiento de Marx es la interpretación del régimen capitalista como contradictorio, es decir, dominado por la lucha de clase. La interpretación económica de la historia. En la contribución a la crítica de la economía política se encuentran todas las ideas esenciales de la interpretación económica de la historia. Primero, los hombres entran en relaciones determinadas, necesarias, que son independientes de sus voluntades. En otros términos, conviene seguir el movimiento de la historia, analizando la estructura de la sociedad, las fuerzas de producción y las relaciones de producción, y no tomar la manera de pensar de los hombres. Hay relaciones sociales que se imponen a los individuos, y la comprensión de la historia tiene por condición la inteligencia de estas relaciones sociales supraindividuales. Segundo, en toda sociedad se puede distinguir la base económica, es decir, la infraestructura y la superestructura. La infraestructura está constituida esencialmente por las fuerzas y las relaciones de producción, mientras que en la superestructura figuran las instituciones jurídicas y políticas, al mismo tiempo que la manera de